En Florida, uno de los momentos más esperados del año para los primeros compradores de vivienda es cuando se anuncia que viene el programa Time Heroes. Ese programa ya está en puerta, ya aprobaron los fondos y como todos los años es casi que dinero gratis. ¿Por qué es casi que dinero gratis? Recuerda, te ayudan para el pago inicial de la vivienda a todas aquellas personas que trabajen en Florida, que vivan en Florida, van a poder optar por tener para pagar sus gastos de inicial hasta el 5% del monto del préstamo, con un máximo de $35,000, como un mínimo de 10,000. Eso va a quedar como una segunda hipoteca dentro de tu vivienda y solo la debes pagar si vendes la unidad de vivienda o en casos muy especiales. Del resto no va a generar interés, es decir, si te dan $35,000 este verano, vas a tener que pagarla si la vendes en 30 años, dentro de 30 años esos $35,000. Simplemente queda como una segunda hipoteca y es el momento de que tú califiques para un programa como esto. Es el momento en que hay que estar muy pendiente porque ya se aprobaron los fondos. Normalmente abre el 1 de julio y se acaba el dinero muy rápidamente. Lo dejo como un recordatorio entrando al podcast porque si eres primer comprador, es el momento de consultarnos para obtener los beneficios de este programa Hometown Hero, que una vez más, por los últimos 5 años, ha sido muy, muy bueno para todos los residentes de Florida, que se le hace muy complicado reunir el pago inicial de la vivienda. Hoy en el podcast, adicionalmente, estaremos revisando algunas estadísticas, algunos números muy interesantes. Vamos a ver cómo está la relación del costo de pago de la vivienda, cómo son los ingresos y cómo está funcionando eso dentro de las áreas metropolitanas de Miami y Orlando. Un poco para que tú puedas ubicarte, de ver si estás igual que la mayoría, que en algunas zonas le cuesta muchísimo acceder a una vivienda, o si simplemente hay zonas mejores como Orlando, como Tampa, donde es más asequible la vivienda y cuál es la situación. Incluso vamos a ver cuál es la situación desde el punto de vista de cómo están pagando las personas, si realmente están al día, si realmente están haciendo un gran esfuerzo para pagar sus hipotecas, y de esta manera ver si el mercado está en una sanidad como la que nosotros en Donde Vivir en Miami, Invierte en Miami, estamos viendo, o como aquellos medios que lo que quieren es llenarte la cabeza de información complicada, muchas veces falsas o transgiversadas, dicen que es una situación insostenible. Adicionalmente, vamos a estar viendo un ranking de las ciudades más seguras de Florida y sorprendentemente vas a ver que una de las ciudades que podemos pensar que no es la más segura está entre las primeras del ranking. Como siempre, mi persona Gabriel Peroso, estoy trayéndoles a ustedes este podcast, esta vez sin mi compañera y socia Yenitza Molina, quien se encuentra por último fin de semana en unas merecidas vacaciones familiares. Vamos a entrar en materia, vamos a revisar lo que le digo sobre la asequibilidad de la vivienda. La Asociación Nacional de Realtors, pueden ustedes consultarlo, el que necesite el link con todo gusto podemos enviárselo. Hizo unas estadísticas y nos facilita unas estadísticas abril del 2025 de cómo está la asequibilidad de la vivienda. Aquí pueden ver que en la zona de Miami, Fort Lauderdale y Pompano Beach, el pago mensual promedio está en $3,441. Es una locura de alto el pago mensual tan alto que tenemos. Y para unos ingresos, para calificar para un pago como este y pagar cómodamente la hipoteca, está en $165,000 por hogar, básicamente. Eso es muy, muy alto. Por eso vemos que en Miami, más allá de una crisis de precios, que subieron los precios muchísimo, eso es indudable, pero no van a bajar porque existe mucha presión y ya van a ver parte de esa presión, se ven estas estadísticas. Hay mucha gente ganando lo suficiente para pagar esto. Quizás no están en el entorno donde tú te mueves, pero sí hay muchísima gente que lo puede pagar. Quizás hay entornos más americanizados o empresas que han venido y están trayendo trabajadores que lo pueden pagar. El índice de asequibilidad, esto quiere decir, el HAI, es cuántas personas del universo de personas que viven en la zona pueden pagar una hipoteca. Solo el 56% es el índice de las personas que pueden pagar una hipoteca en base a este pago mensual. ¿Cómo está el precio? El precio está en que para el precio de una vivienda es el 7 veces lo que es el ingreso mensual promedio de la zona. Es decir, eso es muy, muy alto. Ya vamos a ver, como zonas como Orlando es mucho más sencillo. Es decir, necesita 7 ingresos anuales para cubrir el precio de una vivienda. Esto nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos.
cómo es el pago respecto a el ingreso de las personas. El pago respecto al ingreso es el 45%. Es decir, una persona tiene que dedicar el 45% de su ingreso promedio, ¿sí?, de la zona para poder pagar una cuota mensual. También es muy alto. Se entiende que la cantidad de dinero que se debe destinar a vivienda debe ser el 30%. Ya cuando lo vemos en números, estamos viendo que 64% de los dueños de vivienda están usando 30% o menos de su ingreso para pagar. ¿Qué nos demuestra esto? Que todas aquellas personas que tienen una vivienda en estos momentos están pagando cómodamente, porque el 64% de las personas solo dedica el 30% o menos de todo su ingreso para pagar. ¿En qué se traduce esto? En que las personas tienen hipotecas bastante bajas, hipotecas que adquirieron quizás con tasa de interés al 2, al 3, al 4, o refinanciaron durante la pandemia y están pudiendo pagar. Esto refleja que no hay una crisis de asequibilidad, de pago, que es lo que se estaba hablando. No va a haber mucho foreclosure, la gente no va a poder pagar su vivienda. No es así. El 64% la está pagando muy cómodamente. El 17% dedica del 30 al 50. Esto quiere decir que hacen un esfuerzo, pero pueden pagarla. El otro 50% del income lo gastan en otros servicios básicos que necesiten, en lo que tiene que ver calzado, vivienda, comida, etcétera. Ya vemos gente en dificultad 7.3, 10.2, es decir, solo hay un 17 que realmente está haciendo un esfuerzo grande por pagar su hipoteca. El resto de las personas lo pagan fácilmente. Mientras vemos los que rentan, están en una situación un poco más compleja porque solo el 32% de los que rentan dedica el 30% de su ingreso a pagar la renta. El 30 o 50% del ingreso va en el 28% de las personas. Es decir, los que rentan tienen más dificultad y no están pagando tan holgadamente. Ya vamos a ver luego la proporción entre los que rentan y los que compran. Cuando nos vamos a revisar por rango de edad, ¿quiénes pueden pagar o comprar un precio medio de vivienda? ¿Quiénes tienen esa posibilidad? Dependiendo del grupo de edad, estamos viendo que los jóvenes, los menores de 25%, solo el 12% puede comprar una vivienda de precio medio. Jóvenes de 25 a 34, ya no tan jóvenes, profesionales jóvenes, estamos viendo que solo el 26% puede hacerlo. Luego vemos cómo subiendo el rango de edad, los que más pueden acceder son las personas básicamente entre 35 y 64 años, donde el 35 o 34% lo pueden hacer. Sin embargo, son porcentajes muy, muy bajos para nosotros. Esto no debería ser lo normal de asequibilidad en una ciudad como Miami, Fort Lauderdale y Pompano Beach. Eso sí estamos hablando de los que son dueños de vivienda y los que rentan. Si vemos solo los que rentan, es mucho peor la situación. Es decir, los que rentan, ¿por qué rentan? Porque no pueden comprar, evidentemente. No es que están rentando porque es una opción, porque el grupo que más puede realmente acceder al precio medio de una vivienda son los de 25 y 34 años, donde el 19% de ellos podrían comprar una vivienda de rango medio. Sin embargo, se mantienen rentando. Sin embargo, es una situación complicada que de cada 10 personas, solo 2 de las que rentan pueden comprar y no lo hacen porque no lo quieren, pero no debería ser así. Deberían estar muchas más personas pudiendo comprar y por opción libre no pudiendo entrar en el mercado. Si vemos luego lo que son las estadísticas de housing, el precio medio de una vivienda en el primer quarter está en $643,000. Eso es muy, muy alto para esta zona. Por eso vemos que la gente no puede comprar porque realmente el precio medio ha venido subiendo. Aquí lo pueden ver. ¿Cómo ha sido la ganancia o el equity desde el año 2015, que el precio promedio de una vivienda era 265,000, a hoy en día que es $643,000? Desde el año 1 tenemos que el primer año ganaron $24,000, pero miren cómo han ido ganando dinero en 10 años. Es decir, la persona desde el año 2015 a hoy ha ganado $429,000 en equity de una vivienda promedio en la zona de Miami, Fort Lauderdale. Es muchísimo. Luego vemos aquí cómo está la construcción de vivienda. Aquellos que piensan que la construcción de vivienda va a pasar lo mismo del 2008, aquí podemos ver cómo se estaban construyendo o solicitando permisos
de los últimos 12 meses. En la época del 2008 eran 23,000, 24,000 permisos. Hoy apenas estamos en 5,200. Esa es parte de la causa de la falta de viviendas que hay en la zona. Pero vamos a ver el área de Orlando. Vamos a ver aquí y vamos a sacar en estas estadísticas lo que tiene que ver con Orlando. Orlando Kissimmee, vamos a ver aquí cómo están las estadísticas. Aquí luego vemos. ¿Qué pasa? 90% puede acceder a comprar una vivienda de pago medio con un income de hasta $104,000. Están viendo la diferencia en Miami, Fort Lauderdale, que teníamos una $165,000 para poder calificar. En Orlando ya estamos hablando de 104,000. Es una diferencia impactante. $2,170. El promedio en Miami es 3,441, muchísimo más. Y aquí vemos los que están pagando holgadamente sus hipotecas. El 71% gasta menos del 30% de sus ingresos en pagar hipoteca. Los renters, el 37% gasta menos del 30%, es decir, pagan bastante más holgado. Aquí veíamos la estadística donde era el 64 y el 32. Luego, los rangos de edades no son muy distintos porque realmente sube al 42% que puede pagar. Aquí estábamos viendo que era 34 y 35, es decir, alrededor de un 8% más de personas pueden realmente comprar una casa media en el rango de edad entre 35 y 65 años. Los que rentan están en un poquito mejor condición, con un 23% pudiendo comprar y rentando por opción propia. Pero lo interesante también es ver acá. Tenemos las estadísticas de housing. Las casas subieron en Orlando desde 186,000 a 445 en 10 años. Una persona que tenía una casa en el 2015 hoy ha ganado al promedio $294,000 en los últimos 10 años. Eso es lo importante de comprar. Luego pueden ver aquí cómo estaban los permisos de construcción, 25,000, hoy hay 16,000, es decir, los permisos de construcción aquí sí son mucho mayores, hay bastante más producción de vivienda, pero las condiciones económicas también es importante que las veamos. Nosotros podemos ver que en la zona de Orlando estamos teniendo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4,5% desde el 2020 al 2023. Es decir, al 2023 estaba creciendo y habría que ver, son los últimos números que se tienen, pero eso debe seguir así porque el empleo no se ha afectado. Luego vemos una tasa de desempleo del 3,3, es decir, un 1% más bajo que el resto de los Estados Unidos. Vemos un crecimiento del ingreso o de los salarios de un 7,6%. Esto es interesante ver cómo ha venido creciendo los salarios, importante, y por eso mucha gente dice, wow, nadie puede pagar, pero el tema es que ese nadie puede pagar, los ingresos siguen subiendo. Abril del 2025, el weekly average de ingresos era $1,089. Pueden ver cómo subió a 1,131, bajó a 1,089. Sin embargo, el ingreso sigue habiendo y sigue habiendo empleo, por eso la gente sigue estando ahí y tienen que vivir en alguna parte y lo van a pagar. Pero cuando vemos las condiciones económicas de Miami, también es impresionante. El desempleo está en 3%, es decir, un 1,2% menos que el resto de los Estados Unidos. 6,7 crecimiento del ingreso. 1,1 crecimiento del trabajo y el crecimiento de la economía en 4%. Es decir, son economías pujantes. Eso es lo que hace que efectivamente la gente quiera seguir viviendo aquí y los precios no bajen, porque si la economía sigue creciendo, si sigue creciendo el ingreso y si el desempleo es bajo, la gente prefiere vivir aquí que irse a otra parte de los Estados Unidos que muy probable no van a tener la misma cantidad de ingresos ni le va a ir igual. En este punto interrumpimos el podcast por una alerta de oportunidad. Recuerda que siempre estamos con nuestra inteligencia artificial desarrollada por nosotros, escaneando y revisando las propiedades de todo Miami, de todo Orlando, para en tiempo real poder extraer cuáles son esas casas que con solo un 30% de inicial pueden generarte un retorno, pueden generarte un cash flow adicionalmente a la plusvalía. Nuestro equipo por un año estuvo desarrollando esta tecnología porque queríamos traértela a ti, porque nadie la tiene en el mercado. Puedes preguntarle a tu realtor, dame una casa que con el 30% me dé cash flow, y te va a decir, wow, eso es imposible de conseguir. Nosotros aquí lo traemos para ti. Por ejemplo, en pantalla tenemos una oportunidad en la ciudad de Miami con un precio de $275,000. Esta casa, comprándola con un 30%, te puede generar un ingreso mensual en renta de $2,300 y unos gastos de $2,180, es decir, pagar asociación, seguro
taxes y al banco por solo 2.180, es decir, cash flow positivo con el 30% de inicial. Grandes oportunidades, a pesar de las altas tasas de interés, todavía se consiguen. Por eso nuestro equipo tan experto siempre está a la orden para ti, para que puedas, de la mano de nosotros, conseguir los mejores productos y, como siempre, la mejor asesoría. Muchísimas gracias y en este punto te puedes comunicar con nosotros o puedes continuar viendo el podcast. Que tengas buen día. Hasta este punto podemos dejar el análisis de lo que son estas estadísticas. Ya por último quiero presentarle de la gente de Wallet Hub. Ellos hicieron unas estadísticticas vamos a ir hasta arriba, disculpen, esto está abajo, de cuáles son las ciudades más seguras de América para el 2025. Ellos lo hicieron de acuerdo a varios criterios que ya los vamos a ver y establecieron un ranking. Los criterios se resumen, vamos a poner en esto en español para que sea un poco más sencillo. Dice la puntuación total, pero eso es un ranking de la clasificación de seguridad del hogar y de la comunidad, o sea, de qué tan segura es tu casa y de qué tan segura es tu comunidad, la calificación de los riesgos a desastres naturales y la calificación de la seguridad financiera, cómo están los ahorros, cómo la gente puede crecer financieramente. Lo interesante es ver aquí que las principales ciudades están Vermont, Wyoming, Rhode Island, Vermont, New York, etcétera. Pero cuando vamos a ver lo que es de Florida, vamos a poner aquí, voy a ponerlo nuevamente en inglés para que sea mejor en la traducción de las ciudades. Y yo pongo Florida dentro del ranking. Vamos a ver aquí lo que me está dando. Disculpen ustedes, vamos un momentito hacia arriba. Vamos a poner nuevamente aquí Florida. Florida, ok. Aquí estamos. Vamos a ver que la primera ciudad de Florida que aparece es Port St. Louis en el puesto número 32, con un ranking que 32, vamos a decir que no es lo mejor porque estamos hablando de muchas más ciudades, pero el ranking del puesto 32 es lo más cerca que tenemos. Lo impresionante es ver que la segunda ciudad de Florida que aparece es Hialeah, en el puesto 53. O sea, es la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos en cuanto a seguridad personal dentro del hogar, seguridad respecto a tu comunidad, seguridad financiera y desastres naturales. Luego le viene Cape Coral, seguimos bajando y vemos Pembroke Pines en el puesto 73 y luego St. Petersburg en el puesto 101. Luego Tampa en el 116, Miami ya en el 124. Ellos establecen que más de 60 en el general es un buen ranking. Ya Miami está con 54, luego Tallahassee con 53. Si seguimos bajando, vemos Jacksonville, Orlando, Fort Lauderdale en el puesto 180. Cuando ya analizamos facilidades de tráfico, estas son las mejores y estas son las peores. Podemos ver que Fort Lauderdale está en el puesto 173, en el peor tráfico de los Estados Unidos. Luego vemos en cuántos policías o cuántas personas de la ley por habitantes y aquí no está Florida en ninguno de estos rankings. Luego vemos asaltos per cápita, no estamos entre los peores, entre el top 5, los 5 mejores, está Pembroke Pines en Florida. Esto es muy buena noticia de que no hay asaltos, está entre las 5 ciudades más seguras a nivel de asalto. Crímenes de odio no lo tenemos, menos mal, nosotros no tenemos ni racismo ni nada de ese punto en Florida. Luego tenemos las tasas de desempleo. Vean ustedes por qué tanta gente está en Miami. Está empatado en el primer lugar Miami, Hialeah, como los que tienen la tasa más baja de desempleo en los Estados Unidos. Hay trabajo, señores, hay dinero. Por eso los precios siguen subiendo y la presión no va a ceder. Luego tenemos qué cantidad de ahorro tiene la gente para emergencia. Volvemos a ver a Miami y a Hialeah, Fort Lauderdale y Pembroke Pines en los peores puestos del ranking. Es decir, aunque tenemos la mayor cantidad de empleo, no se ahorra dinero. ¿Por qué? Porque hay muchísimo gasto. Y esto es evidente cuando estamos viendo este ranking que Miami, Hialeah, Fort Lauderdale y Pembroke Pines no tienen ahorros para una emergencia. Luego vemos población que no tiene seguro, no aparecemos, y desastres naturales tampoco está Florida. Realmente eso es un ranking que nos trae Wallet Hub bastante interesante. Hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Vimos números muy interesantes para que ustedes puedan entender cómo está funcionando todo lo que tiene que ver Florida
Como siempre, todas las consultas son gratuitas. No dejen de consultarnos por el Home Time Heroes. Es el momento de prepararse. Ya viene el 1 de julio, donde normalmente es la fecha que abren el programa. No está confirmado, pero alrededor de esos primeros días de julio el programa se abre y el dinero se va muy rápidamente. Ya sabes, solo escríbenos al WhatsApp o haznos una llamada y con muchísimo gusto te estaremos ayudando. No deje de darle like al video con el pulgar hacia arriba, que le indicas a la plataforma que es contenido de calidad y que debe ser difundido. Por último, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde tenemos 4 podcasts a la semana con lo mejor de los Estados Unidos, nuestro podcast financiero y este podcast sobre Florida. Muchas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? E invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.